La alarma de emergencia resonó por los pasillos de la base lunar como un grito en la oscuridad. El comandante Jake Morrison corrió por el pasillo metálico. Sus botas hacían un ruido fuerte contra el suelo. Había estado durmiendo cuando llegó la llamada. Su corazón latía acelerado mientras corría a la sala de control. ¿Qué tenemos?, preguntó Jake al entrar en la sala llena de computadoras y pantallas. La sala estaba iluminada con luces azules y rojas de todas las máquinas. Lisa Barnes levantó la vista desde su puesto. Era la mejor persona que tenían para escuchar señales del espacio. Su rostro estaba pálido de preocupación. Señor, recibimos 3 señales diferentes del espacio profundo. Todas vienen hacia la Tierra. Ryan Clark, su experto en armas, señaló la pantalla gigante. En la pared, 3 puntos rojos se movían lentamente hacia el centro, donde la Tierra se asentaba como una pequeña canica azul. Son grandes. Comandante, realmente grandes. Cada grupo tiene más naves de las que jamás habíamos visto. Jake sintió un vuelco en el estómago. Durante años, la gente en la Tierra se había preguntado si existían extraterrestres. Ahora tenían la respuesta, y no era buena. ¿Cuánto tiempo nos queda? El primer grupo de la I llegará en 6 días. Lisa dijo que le temblaba un poco la voz. Los otros 2 grupos llevan quizás una semana de retraso. Jake tomó el teléfono que lo conectaba directamente con la Tierra. Necesitaba llamar al presidente de inmediato. Esto era más grande que cualquier cosa que hubieran enfrentado. La Tierra tenía algunas armas en el espacio y algunas naves pequeñas, pero nada como lo que se les venía encima. La presidenta Ellen Carter estaba en una reunión cuando sonó su teléfono. Era una mujer fuerte que había liderado al país en tiempos difíciles, pero cuando escuchó el informe de Jake, incluso ella sintió miedo. Contáctenme al general Paul Hayes y al almirante Kate Sullivan. Le dijo a su asistente que viniera ahora mismo y llamara a los demás líderes mundiales. Necesitamos trabajar juntos en esto. El general Hayes llegó primero. Era un veterano soldado que había luchado en muchas guerras. Su cabello gris y su rostro serio mostraban que había visto cosas terribles, pero nada lo había preparado para esta noticia. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó después de que el presidente Carter le contara lo que estaba sucediendo. 100, respondió ella. Quizás Smiles. Nuestros mejores hombres dicen que cada grupo podría destruir todo nuestro planeta. El almirante Sullivan llegó justo cuando estaban hablando de las defensas de la Tierra. Era más joven que Hayes, pero tenía la misma experiencia. Había dedicado su vida a proteger las aguas terrestres y ahora tenía que pensar en proteger todo el espacio que la rodea. Nuestra flota espacial tiene 12 naves, dijo cuando le preguntaron qué podía hacer la Tierra. Son buenas naves, pero pequeñas. Tenemos algunas armas en la Luna y algunas estaciones de combate, pero no suficientes. Los 3 líderes se miraron. Todos sabían que la Tierra estaba en serios problemas. En el espacio, la primera flota alienígena se preparaba para lo que creían que sería una batalla fácil. El almirante Zactar, del Imperio Vortak, estaba de pie en el puente de su nave más grande. Medía 2,4 metros, tenía la piel verde de un lagarto y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Le dijo a su oficial: «El planeta tiene naves pequeñas y armas básicas», respondió el oficial. «Nuestras computadoras dicen que podemos tomar el planeta en 2 días con muy pocas bajas». Zar sonrió mostrando sus afilados dientes. «Bien, los humanos aprenderán lo que sucede cuando existan en el espacio que pertenece al Imperio Vortak». No sabía que otras 2 flotas alienígenas también venían a la Tierra. Los Vorak habían estado observando la Tierra durante meses planeando su ataque. Creían ser los únicos que habían encontrado este pequeño mundo azul. La segunda flota pertenecía al colectivo Nexari. Sus naves parecían cristales gigantes flotando en el espacio. Se movían sin hacer ningún ruido, como fantasmas en la oscuridad. El Nexus principal de Beltarno. Tenía un cuerpo como el de los humanos o Vorak, pero estaba hecho de energía que vivía dentro de computadoras de cristal. Los humanos tienen mentes simples, dijo Beltar a sus comandantes. Cuando atacamos sus pensamientos con miedo y dolor, se rinden rápidamente. Todas las especies débiles hacen esto. Los Nexari habían destruido 12 planetas. De esta manera, enviaban pensamientos aterradores a las mentes de sus enemigos hasta que el enemigo ya no podía luchar. Siempre funcionaba. La tercera flota era la más aterradora de todas. El enjambre Cepri viajaba en naves que parecían insectos gigantes.
Dentro de cada nave había millones de criaturas parecidas a insectos que vivían solo para luchar y morir por su reina colmena, la reina Sara, tan grande como una casa, con 6 brazos y cientos de ojos. Podía hablar con todos los insectos de su ejército al mismo tiempo usando su mente. Cubriremos su planeta como la oscuridad cubre la luz, les dijo a sus hijos. Nos comeremos todo y no dejaremos nada atrás. En la Tierra, Jake Morrison trabajaba con científicos e ingenieros para prepararse para la guerra que se avecinaba. El doctor Carl Jensen, quien estudiaba la vida extraterrestre, buscaba. Ante las antiguas señales que habían recibido del espacio a lo largo de los años, el comandante Carl dijo: «Creo que estos extraterrestres no saben nada el uno del otro. Cada grupo cree que son los únicos que atacan la Tierra». Esto le dio a Jake una idea. La única posibilidad de la Tierra era que los 3 ejércitos alienígenas también lucharan entre sí, pero primero la Tierra tenía que sobrevivir lo suficiente para que eso sucediera. La presidenta Carter habló al mundo esa noche. Les contó a todos sobre las flotas alienígenas que se acercaban a la Tierra. Algunos estaban asustados, otros enojados, pero la mayoría estaba lista para luchar. «Tenemos 6 días», dijo en televisión. 6 días para prepararnos para la mayor pelea de la historia de la humanidad. Puede que no tengamos las mejores armas ni las naves más grandes, pero tenemos algo que estos alienígenas no entienden. Nos tenemos los unos a los otros. Y nunca nos rendimos. En todo el mundo, la gente comenzó a prepararse. Los soldados revisaron sus armas. Los ingenieros trabajaron en nuevas defensas. La gente común se despidió de sus familias y se preparó para hacer lo que fuera necesario. Los extraterrestres venían y la Tierra esperaba. La flota Borak emergió del hiperespacio como un trueno furioso. 200 naves enormes aparecieron cerca de Marte, cada una más grande que una ciudad. Sus cascos de metal oscuro estaban cubiertos de armas que podían convertir montañas en polvo. El almirante Zactar se paró en su puente de mando y sonrió con su terrible sonrisa. «Comiencen el ataque», ordenó. «Muéstrenles a estos humanos cómo es el verdadero poder». En la base Luna, todas las alarmas sonaban. Jake Morrison observaba las pantallas mientras las naves enemigas llenaban el espacio alrededor de Marte. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo tranquila cuando habló por radio. «Todas las fuerzas de la Tierra, aquí la base lunar, el enemigo está aquí. Recuerden su entrenamiento y luchen con fuerza». El capitán Alex Rodríguez ya estaba en su nave de combate volando hacia la flota alienígena con otros 11 pilotos. Su pequeña nave no era nada comparada con las enormes naves alienígenas, pero a Alex no le importaba. Tenía un trabajo que hacer. «Arreglen al escuadrón, manténganse cerca», le dijo Alex a su equipo. «Vamos a atacarlos rápido y nos largaremos». Los demás pilotos sabían que probablemente era una misión suicida. Las naves alienígenas tenían escudos y blindaje que podían detener casi cualquier arma terrestre, pero Alex había estudiado las naves enemigas durante días buscando puntos débiles. Señaló un punto donde 2 secciones de una nave alienígena se conectaron. Golpearon esa unión con todo lo que tenían. Los 12 cazas humanos volaron directo hacia la gigantesca nave alienígena. Las armas enemigas les dispararon. Llenaron el espacio con una luz letal. 2 naves humanas explotaron inmediatamente y luego 3 más, pero Alex y los pilotos restantes siguieron volando. El almirante Zar observó las diminutas naves humanas acercándose a su nave insignia y rió. «¡Qué tontos! Creen que sus armas de juguete pueden hacernos daño». Pero Alex Rodríguez no intentaba destruir la nave con sus armas, sino que dirigió su caza directamente hacia la articulación débil que había visto. Su nave explotó, pero la explosión ocurrió dentro del blindaje de la nave alienígena. La enorme nave se estremeció y comenzó a desintegrarse. «Imposible», susurró Zactar, pero estaba sucediendo. Los humanos usaban sus propias naves como armas, chocando contra lugares donde las naves alienígenas eran débiles. Era una locura, pero funcionaba. En la Tierra, los Borak comenzaron a desembarcar tropas cerca de las principales ciudades. Estos soldados alienígenas medían 2,4 metros de altura y estaban cubiertos de gruesas escamas que podían detener balas. Llevaban armas capaces de fundir acero. Esperaban que los humanos huyeran aterrorizados. En cambio, se encontraron con el coronel de marines Danny Wright. Danny los esperaba en las ruinas del centro de Chicago con 200 marines cuando aterrizaron las naves alienígenas. Danny no ordenó a sus hombres que se cubrieran, sino que les dijo que atacaran. «Marines, estas cosas quieren apoderarse de nuestro planeta». Danny gritó por encima del sonido de los disparos.
Muéstrales qué le pasa a cualquiera que se meta con la Tierra. Los soldados Borak estaban confundidos. Sus armas eran mejores, su armadura era más fuerte y eran más grandes que los humanos. Pero los humanos seguían luchando incluso cuando estaban heridos. Siguieron atacando incluso cuando sus amigos murieron junto a ellos. La sargento Amy Foster sostenía un puente que conducía a la ciudad. 50 soldados Vortak intentaban cruzarlo y Amy era la única humana que quedaba para detenerlos. Le habían disparado 2 veces, pero no quería abandonar su posición. Vamos, lagartos feos. Amy gritó disparando su rifle. ¿Eso es todo lo que tienen? Los Borak cruzaron el puente. Amy lanzó granadas y disparó hasta que su rifle se vació. Luego recogió un arma enemiga caída y siguió luchando. Cuando se quedó sin energía, usó su cuchillo. Los soldados alienígenas no podían entender lo que veían. Esta pequeña humana debería haber estado muerta o huyendo. En cambio, luchaba como un animal salvaje que no tenía nada que perder. Cuando Amy se quedó sin munición, miró a los explosivos que había colocado bajo el puente. Aún dejaban 20 soldados enemigos intentando cruzar. Si los dejaba pasar, atacarían a los civiles escondidos en la ciudad. Amy sonrió y presionó el botón. El puente explotó, llevándosela consigo a ella y a todos los soldados enemigos, pero la ciudad estaba a salvo. El Dr. Carl Jensen estaba estudiando el equipo Borak capturado en su laboratorio. Lo que encontró le heló la sangre. Los extraterrestres habían planeado esta invasión basándose en cómo otras especies habían reaccionado para atacar a todas las demás razas. Habían conquistado, se habían rendido tras perder el 30% de sus fuerzas. No nos entienden en absoluto, le dijo Carl a Jake Morrison por la radio. Creen que nos rendiremos cuando muera suficiente gente. No tienen ni idea de que perder gente nos hace luchar con más fuerza, no más débiles. Los Borak aprendieron esta terrible verdad por toda la Tierra en cada batalla. Los humanos hacían cosas que no tenían sentido para las mentes alienígenas. Se sacrificaban para salvar a otros. Seguían luchando con heridas que deberían haberlos matado. Usaban armas rotas y equipo dañado para encontrar nuevas formas de herir a sus enemigos. En Nueva York, un ingeniero humano llamado Tony Martínez estaba atrapado en un edificio dañado con un escuadrón de soldados. Los Borak los habían rodeado y casi no tenían munición. Tony miró las armas alienígenas que habían tomado de los enemigos muertos. Creo que puedo hacer que funcionen, dijo Tony, desmontando los extraños dispositivos. Dame 10 minutos. Los soldados observaron cómo Tony conectaba baterías humanas a armas de energía alienígena. No debería haber funcionado. Las tecnologías eran completamente diferentes, pero Tony lo hizo funcionar siendo creativos y desesperados. Cuando los Borak atacaron el edificio, se sorprendieron al ver que sus propias armas les respondían. Tony no solo había reparado las armas alienígenas, sino que las había hecho más potentes eliminando los sistemas de seguridad que impedían el sobrecalentamiento. El almirante Zar recibía informes de toda la Tierra que no tenían sentido. Sus fuerzas ganaban la mayoría de las batallas, pero los humanos seguían apareciendo donde no debían. Seguían luchando cuando deberían estar muertos. Seguían encontrando maneras de herir a las fuerzas Borak con armas inferiores y tácticas imposibles. ¿Cuántos humanos hay en este planeta?, le preguntó a su oficial de inteligencia. 8.000 millones, señor Zar. Sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. Si todos los humanos luchaban como los que ya conocían, esta no sería la conquista fácil que esperaba. Esta sería una guerra que podría destruir toda su flota. Y aún no sabía que 2 ejércitos alienígenas más venían a la Tierra esperando una victoria fácil en lugar de un planeta lleno de los combatientes más peligrosos de la galaxia. El colectivo Nixari llegó al sistema solar de la Tierra esperando encontrar a los Boraks celebrando su victoria. En cambio, encontraron algo que los impactó. Hasta sus núcleos de cristal. Trozos de naves destruidas flotaban por todas partes. Las señales de emergencia provenían de naves Borak gravemente dañadas. Algunas naves habían desaparecido por completo. Prime Nexus, Beltar no podía creerlo. ¿Qué le decían sus sensores? ¿Cómo era posible? Los Boree tenían 200 naves de guerra. Estos humanos solo poseen tecnología primitiva. Su segundo al mando, un ser de cristal llamado Zartex, estudió los datos de batalla. Prime Nexus, al parecer. Los humanos usan tácticas suicidas. Estrellan sus naves contra las naves de nuestros aliados en los puntos débiles. Beltar estaba asqueado. Bárbaro, solo los animales salvajes desperdician sus vidas así.
Les mostraremos cómo luchan los seres civilizados. Las naves Nexari parecían diamantes flotantes. Hermosas pero mortales. No usaban balas ni explosiones como otras razas. En su lugar, atacaban minas directamente. Enviaban oleadas de miedo y dolor a los cerebros enemigos hasta que no podían pensar con claridad. Todas las demás especies se derrumbaron en cuestión de horas. Ante esta tortura mental, el primer ataque Nixari impactó las estaciones espaciales de la Tierra. La nave alienígena envió ondas invisibles, que se suponía que harían que los humanos entraran en pánico y se rindieran. En cambio, algo inesperado sucedió en la seguridad de la Estación Orbital 7. La jefa de seguridad, Nina Rodríguez, sintió el ataque alienígena como un martillazo. El dolor explotó tras sus ojos. El miedo intentó controlar sus pensamientos por un momento. Apenas podía mantenerse en pie. «Señora, ¿está bien?», preguntó uno de sus oficiales de seguridad. Se sujetaba la cabeza y parecía enfermo. Na apretó los dientes y se obligó a pensar con claridad. «Estoy bien y tenemos trabajo que hacer. Estos extraterrestres creen que el miedo nos detendrá. Demostrémosles que están equivocados». Los Nexari esperaban que los humanos en la estación espacial estuvieran indefensos después de su ataque mental. En cambio, encontraron a Na y a su equipo de seguridad trabajando aún más duro que antes. Los humanos estaban asustados y doloridos, pero usaron esos sentimientos para volverse más peligrosos. No menos. En la Tierra, el ingeniero Tony Martínez trabajaba en su laboratorio. Cuando el ataque mental de los Nexari lo golpeó, el dolor fue terrible, como si alguien le estuviera poniendo agujas calientes en el cerebro. Tony había crecido en la pobreza en un barrio difícil. Había aprendido desde muy joven que el dolor era solo otro problema por resolver. «Sí. Intentan asustarme», dijo Tony en voz alta a los alienígenas que no podía ver. Eligieron al tipo equivocado. Tony miró las armas Borak dañadas que había estado estudiando. El ataque mental le dificultaba pensar, pero de todos modos obligó a su mente a trabajar. Tenía una idea para algo que podría dañar las naves de cristal. Los Nexari eran maestros de la guerra electrónica. Podían tomar el control de cualquier sistema informático y usarlo contra sus dueños. Esperaban desactivar las armas y comunicaciones humanas, pero descubrieron que los sistemas humanos eran tan antiguos y simples que el hackeo alienígena avanzado no funcionaba. Los humanos usaban tecnología demasiado primitiva para ataques sofisticados. Era como intentar hackear un hacha de piedra con un virus informático. El piloto Ben Thompson estaba patrullando la Tierra cuando el ataque mental Nixari golpeó a su escuadrón. El dolor era tan intenso que dos de sus compañeros pilotos estrellaron sus naves en el océano. Ben sintió que le iba a explotar la cabeza. Pero Ben llevaba 15 años como piloto de combate. Había aprendido a volar en combate mientras le disparaban, mientras sus amigos morían a su alrededor, mientras todo salía mal a la vez. La tortura mental era solo una cosa más con la que lidiar. «Arregla la base, soy Ben Thompson», dijo por la radio con voz firme a pesar del dolor. «Ya veo las naves de cristal, son bonitas, pero veamos cómo se desenvuelven en combates al estilo terrestre». Ben voló su caza directamente hacia la nave Nixari más cercana. El alienígena le lanzó más ataques mentales, intentando asustarlo demasiado para luchar. En cambio, Ben se enfureció aún más. El dolor y el miedo lo volvieron más decidido a herir al enemigo. Disparó todos sus misiles contra la nave de cristal. Las armas rebotaron en los escudos alienígenas como piedras, pero Ben no esperaba destruir la nave con misiles. Esperaba acercarse lo suficiente para hacer algo loco. Ben se eyectó de su caza justo cuando se estrellaba contra la nave Nexari. El escudo de la nave de cristal detuvo la explosión, pero no pudieron detener a Ben. Llevaba un traje espacial y una mochila llena de explosivos humanos. Los Nexari nunca habían visto algo así. Un piloto enemigo había estrellado deliberadamente su nave solo para acercarse lo suficiente para atacar a pie. Era imposible, era una locura, pero estaba sucediendo. Ben aterrizó en el casco de la nave de cristal y comenzó a colocar cargas explosivas. Los alienígenas dentro de la nave intentaban dañar su mente con sus armas mentales, pero Ben siguió trabajando. Él tenía un trabajo que hacer y los soldados humanos siempre terminaban su trabajo cuando explotaban los explosivos. No destruyeron la nave Nexari, pero crearon grietas en la estructura cristalina y esas grietas dejaron espacio en el interior, matando a muchos de los alienígenas. El Nexus principal Beltar recibía informes de todo el sistema solar que no tenían sentido. Se suponía que los humanos estaban indefensos después de los ataques mentales.
En cambio, parecen estar luchando mejor que antes. ¿Cómo es posible? Beltar preguntó a sus comandantes, el miedo y el dolor deberían debilitarlos. El Nexus principal Zartex respondió, creo. Estos humanos son diferentes de otras especies. Parecen usar el miedo y el dolor como combustible para su ira en la Tierra. Tony Martínez había terminado su nueva arma. Estaba construida con piezas de tecnología Borak y Nexari unidas, con ingeniería humana y mucha esperanza. La llamó el destructor alienígena. Veamos cómo estos matones de cristal disfrutan de su propia medicina, dijo Tony mientras disparaba el arma a una nave Nexari en órbita. El arma envió un pulso de retroalimentación a través del sistema de ataque mental del Nexar en lugar de dañar las mentes humanas. De repente, los extraterrestres experimentaron todo el dolor y el miedo que habían estado enviando a la Tierra. Los seres de cristal nunca habían sentido nada parecido a emociones humanas. La experiencia fue tan impactante que varias naves Nixari perdieron el control y chocaron entre sí. El coronel Danny Wright lideraba las fuerzas terrestres contra las tropas de Vortak cuando recibió un mensaje sobre los nuevos extraterrestres. Miró al cielo y vio las hermosas naves de cristal flotando sobre las nubes. «Genial», dijo Danny a sus marines. «Más invitados inesperados». «Bueno, chicos, parece que tendremos que enseñarles a estos nuevos alienígenas la misma lección que les estamos enseñando». «Los hombres lagarto, ¿qué lección es esa?», preguntó el señor a uno de sus marines. Danny sonrió sombríamente. Los humanos no saben cómo abandonar el colectivo Nexari. Habían conquistado 47 planetas usando la guerra mental. Nunca habían perdido una sola batalla, pero nunca habían luchado contra humanos antes. Estaban a punto de aprender que había algunas especies en el universo que se volvían más peligrosas cuando eran heridas, no menos. Y aún no sabían que un tercer ejército alienígena venía a la Tierra esperando encontrar un planeta débil y roto en lugar de un mundo lleno de los combatientes más obstinados de la galaxia. La tercera flota alienígena llegó como una plaga de langostas. Millones de naves con forma de insecto salieron del hiperespacio, tantas que bloquearon las estrellas. Cada nave estaba llena de criaturas parecidas a insectos que vivían solo para matar y morir por su reina, la reina colmena. El aura de Rick era enorme, con 6 brazos y cientos de ojos rojos. Podía hablar con cada soldado insecto de su ejército usando. Su mente mientras miraba la Tierra a través de las pantallas de su nave sintió hambre. Sus hijos comerían todo en este planeta. Mis hijos, le habló a su enjambre. Las otras 2 flotas han fracasado porque eran débiles. Somos fuertes, somos muchos. Cubriremos este mundo como oscuridad y no dejaremos nada vivo. La reina espera. Al encontrar la Tierra destrozada e indefensa tras luchar contra otros 2 ejércitos alienígenas, sus exploradores informaron de algo imposible. Los humanos seguían luchando, no solo eso, sino que habían aprendido a usar armas alienígenas y construían nuevas defensas con los restos de naves enemigas. El general Steve Murphy estaba a cargo de las fuerzas terrestres de la Tierra ahora que el planeta se enfrentaba a su tercera invasión. Era un soldado veterano y duro que había estudiado cada batalla que los humanos habían librado contra las 2 primeras flotas alienígenas. Había aprendido algo importante. «Escuchen, gente», les dijo Steve a sus oficiales. «Estos nuevos alienígenas luchan como insectos, usan números en lugar de pensar. Así que vamos a luchar como ellos, pero mejor». El Cepere comenzó a aterrizar en la Tierra en oleadas. Millones de soldados insectos salieron de sus naves, cada uno ansioso por matar humanos. Se movían como una criatura gigante, siguiendo las órdenes de su reina sin cuestionarlas, pero el líder de escuadrón, Frank Davis, estaba listo para ellos. Frank y sus 20 soldados estaban rodeados por más de 1000 insectos enemigos. En las ruinas de Atlanta, cualquier fuerza militar normal se habría rendido o intentado escapar. Frank tenía un plan diferente. «Bien, chicos», dijo Frank a sus hombres. «Estos insectos se creen inteligentes porque todos piensan lo mismo. Mostrémosles qué sucede cuando 20 humanos empiezan a pensar por sí mismos». El escuadrón de Frank se dividió. Cada soldado iba en una dirección diferente. El ejército de insectos intentó seguirlos a todos a la vez, pero estaban confundidos. Estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que se movían en grupos organizados. No sabían cómo luchar contra 20 individuos que tramaban sus propios planes. El soldado Jake Miller se arrastró por las alcantarillas bajo la ciudad. El sargento Bob Taylor subió a la azotea de un edificio dañado. La cabo Lisa Green se escondió en una tienda abandonada. Cada humano. Estaban haciendo algo diferente, pero todos trabajaban por el mismo objetivo. Los Zeprey intentaban coordinar su ataque, pero cada vez que se centraban en un humano,
otro los atacaba desde una dirección diferente. Era como intentar atrapar 20 peces diferentes con una sola red. Frank usó su radio para hablar con sus soldados dispersos. Miller, ¿ves ese bicho grande con la armadura elegante? Probablemente sea su comandante local. Elimínalo. Roger, ese jefe, respondió Jake. Se arrastró por una alcantarilla y disparó al comandante alienígena con un rifle de francotirador. Inmediatamente, 50 soldados bichos se confundieron porque no podían recibir órdenes. Taylor, hay un grupo de bichos preparando algún tipo de arma en tu edificio. Deténlos, respondió Bob. Había preparado explosivos por todo el edificio. Cuando los bichos entraron, derribó toda la estructura sobre ellos. Cepree nunca había luchado contra un enemigo como este. Cada soldado humano era como un pequeño ejército de uno solo, tomando decisiones y adaptándose a nuevas situaciones sin esperar órdenes. Los bichos estaban acostumbrados a luchar contra otras especies de mente colmena, que se movía en patrones predecibles. La DRA. María Santos estudiaba la tecnología Zapiri capturada cuando hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Los alienígenas bichos se comunicaban mediante señales de radio biológicas como una red viviente que conectaba todas sus mentes. El general Murphy llamó a María con entusiasmo. Creo que sé cómo dañar a estos bichos donde realmente importa. María había encontrado la manera de acceder a la red de comunicación Zepuri, pero en lugar de intentar interferir sus señales, tuvo una mejor idea: conectar soldados humanos a la red alienígena. ¿Estás loco?, preguntó Murphy cuando explicó su plan. ¿Quieres conectar las mentes de nuestra gente con el ejército de bichos, no controlarlos?, dijo María. Solo deja que nuestros soldados escuchen sus comunicaciones. Imagina si cada combatiente humano pudiera oír lo que el enemigo planea en tiempo real. La primera prueba fue con Frank Davis y su escuadrón. María usó tecnología alienígena capturada para darles acceso a la red de comunicación Zapiri. De repente, Frank pudo oír los pensamientos de cada soldado insecto en su área. «Es increíble», Frank dijo. «Puedo oírlos planeando su próximo ataque, Johnson. Atacarán tu posición en 30 segundos. Williams, hay un grupo intentando acercarse sigilosamente a ti, pero algo inesperado sucedió. La conexión funcionaba en ambos sentidos, mientras que los humanos podían oír los pensamientos del ejército insecto. El ejército insecto también podía sentir a los humanos, y lo que percibían los aterrorizaba. Los Cepere estaban acostumbrados a mentes que pensaban igual y que seguían órdenes sin cuestionarlas. Las mentes humanas eran diferentes, cada una única, creativa y completamente impredecible. Para el ejército insecto, los pensamientos humanos se sentían como caos y locura. La reina Colmenar Sara sintió la perturbación en su red. Estas mentes humanas no se parecían a nada que ella hubiera conocido. Eran individuos que de alguna manera trabajaban juntos sin perder su independencia. Era imposible, pero estaba sucediendo. Romper la conexión, ordenó a sus técnicos, pero era demasiado tarde. Los humanos habían aprendido a usar la red Cepere y estaban difundiendo el conocimiento a otras fuerzas humanas alrededor del planeta. Pronto, los soldados humanos de todo el planeta podrían escuchar los planes enemigos, pero lo más importante, podrían coordinar sus propios ataques sin usar radios que pudieran ser interferidas. Habían creado una mente colmena informal de individuos libres. La capitana Linda Foster lideraba la defensa de las ruinas de Denver cuando se conectó por primera vez a la red. De repente, pudo percibir la ubicación y los planes de las fuerzas humanas a cientos de kilómetros de distancia, pero a diferencia del ejército de insectos, no perdió su capacidad de pensar por sí misma. «Esto es increíble», dijo Linda. «Puedo trabajar con soldados que nunca he conocido, pero aún puedo tomar mis propias decisiones sobre cómo combatir el ataque de Zepuri en Denver». Se convirtió en un desastre para los alienígenas. Linda podía coordinarse con las fuerzas humanas de todo el continente, preparando trampas y emboscadas que el ejército de insectos no podía predecir. Cada vez que los alienígenas se adaptaban a una táctica humana, los humanos cambiaban a algo completamente diferente. El soldado Carl López luchaba en las calles de Los Ángeles cuando escuchó la voz de Linda en su mente a través de la red. «Carl, ¿puedes llegar al depósito de suministros enemigo a 3 cuadras de tu posición?» «Creo». Así que Carl respondió en voz alta, ya que aún no había aprendido a pensar sus respuestas. «Genial». En exactamente 5 minutos, fuerzas humanas en 12 ciudades diferentes atacarán las líneas de suministro enemigas. Si alcanzas a tu objetivo al mismo tiempo, podemos. Toda su operación en la costa oeste. Carl miró su reloj y comenzó. Moviéndose por todo el mundo, otros soldados humanos recibían mensajes similares.
Actuaban como un organismo gigante. Pero cada persona seguía tomando sus propias decisiones sobre cómo completar su misión. El ataque tuvo un éxito que superó todas las expectativas. En 12 ciudades, fuerzas humanas atacaron exactamente al mismo tiempo, destruyendo las líneas de suministro y los centros de comunicación de Cepere. El ejército de insectos, que dependía de la coordinación constante de su reina, cayó en la confusión. La reina colmena Arsara se dio cuenta de que su mayor fortaleza se había convertido en su mayor debilidad. La red que le permitía controlar a millones de soldados estaba siendo utilizada en su contra por un enemigo que podía pensar tanto individual como colectivamente. ¿Cómo es esto posible?, preguntó a sus asesores. Están actuando como una mente colmena, pero siguen siendo individuos. Esto no debería ser posible. La verdad es que los humanos crearon accidentalmente algo nuevo. Tenían todas las ventajas de una mente colmena sin ninguna de las debilidades. Podían coordinarse como los Zapiri, pero también podían adaptarse e improvisar como individuos. El enjambre Zeiri había conquistado más de 100 planetas, abrumando a sus enemigos con superioridad numérica y una coordinación perfecta. Sin embargo, nunca habían luchado contra un enemigo que pudiera igualar su coordinación, manteniendo la creatividad e imprevisibilidad de las mentes individuales. La Tierra les estaba enseñando a los depredadores más temidos de la galaxia una lección que jamás olvidarían. Los humanos no eran solo supervivientes, eran evolución en acción, adaptándose y fortaleciéndose con cada desafío que enfrentaban. 6 meses después de que la primera nave alienígena apareciera en el cielo de la Tierra, la galaxia recibió un mensaje que lo cambiaría todo. Provenía del borde exterior del sistema solar terrestre. Transmitido en todas las frecuencias para que todas las civilizaciones pudieran oírlo. El capitán Joe Sullivan estaba en el puente del USS Defiance, una nave construida con los restos de 3 flotas alienígenas diferentes. Su tripulación trabajaba en estaciones que mezclaban tecnología humana con computadoras alienígenas. Armas Borak, Nexari, escudos y sistemas de comunicación Cepere. Les presento al capitán Joe Sullivan de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo por el transmisor a cualquier civilización alienígena que escuchara este mensaje. Queremos que sepan que la Tierra sigue aquí, sus 3 flotas no. El mensaje era simple, pero conmocionó a toda la galaxia. 3 de las fuerzas militares más temidas del espacio conocido simplemente habían desaparecido. Nadie había tenido noticias del Imperio Borak, del colectivo Nexari ni del enjambre Cepre en meses en el mundo del Consejo Galáctico, Centara Prime. Se celebraban reuniones de emergencia. Representantes de docenas de civilizaciones se reunieron para discutir qué podría haber sucedido con las 3 flotas de invasión completas. El líder del consejo, Man, era un ser alto, de piel azul, con 4 brazos y ojos plateados. Había liderado el Consejo Galáctico durante más de 200 años y nunca había visto algo así. Muéstrennos los datos otra vez, ordenó Timon a sus oficiales de inteligencia. La pantalla principal se llenó de información sin sentido. Las 3 flotas alienígenas habían llegado al sistema solar de la Tierra. Las 3 habían comenzado sus ataques y luego nada. No más comunicaciones. Ninguna nave regresó a casa. Silencio total. Quizás se destruyeron mutuamente luchando por el planeta. Sugirió el embajador Krell del Imperio Draconiano. Imposible. Respondió el almirante Vex de la Federación Estelar. Incluso si las 3 flotas se destruyeran por completo. Deberían ser campos de escombros y cápsulas de escape. Nuestros sensores de largo alcance muestran que el sistema solar está limpio, excepto por el tráfico espacial normal. Lo que el Consejo Galáctico. Lo que él no sabía era que ingenieros humanos como Tony Martínez habían pasado meses limpiando los restos y convirtiéndolos en nuevas naves y armas. Toda la tecnología alienígena había sido estudiada, copiada y mejorada. Nada se desperdiciaba. El Consejo decidió enviar una pequeña flota de investigación a la Tierra. Eligieron naves de civilizaciones neutrales con la esperanza de que los humanos no las vieran como una amenaza. La flota estaba liderada por el capitán Zolar de la República de Arcturus, una raza pacífica de eruditos y científicos. Cuando las naves del capitán Zolar llegaron al sistema solar de la Tierra, encontraron algo que los asombró. El espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de actividad. Cientos de naves se movían entre planetas transportando suministros y personas. Estaciones espaciales orbitaban cada mundo. Las operaciones mineras extraían recursos de asteroides. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el oficial científico de Zolar. Hace 6 meses, el sistema apenas tenía tecnología espacial.
Ahora tienen más naves que algunos mundos centrales. El capitán Zer abrió un canal de comunicación con la Tierra. Este es el capitán Zolar de la República de Arcturus. Venimos en paz a investigar qué sucedió con las 3 flotas que llegaron. La respuesta vino de la almirante Kate Sullivan, quien ahora estaba a cargo de la creciente flota espacial de la Tierra. Capitán Zolar, le invitamos a visitar la Tierra. Estaremos encantados de explicarle qué sucedió con sus flotas desaparecidas. Cuando el capitán Zolar y su equipo aterrizaron en la Tierra, se sorprendieron por lo que encontraron. El planeta mostraba señales de batallas masivas, pero no fue destruido. Los humanos estaban reconstruyendo todo mejor que antes, usando tecnología alienígena para mejorar sus ciudades y defensas. El general Steve Murphy los recibió en el lugar de aterrizaje. Bienvenido a la Tierra, capitán. Entiendo que quiere saber qué pasó con los alienígenas que nos atacaron. Sí, Zolar respondió, 3 flotas enteras desaparecieron aquí. Necesitamos saber si fueron destruidas o si se fueron a otro lugar. Murphy sonrió con tristeza. Oh, fueron destruidas. De acuerdo, pero no de la forma que cree. Déjeme mostrarle algo. Murphy condujo a los visitantes alienígenas a un museo construido en el centro de la ciudad de Nueva York. Dentro había exhibiciones que mostraban las batallas que habían tenido lugar, pero estas no eran exhibiciones de victoria humana, sino de aprendizaje humano. Verá, Murphy explicó, no solo luchamos. Sus 3 flotas. Estudiamos cada arma, cada táctica, cada debilidad. Para cuando terminamos, conocíamos su tecnología mejor que ellos. La DRA. María Santos se unió a ellos en una de las exhibiciones. Borak nos enseñó sobre armas de energía y armaduras. Los Nexari nos mostraron cómo construir computadoras y escudos avanzados. Los Zapiri nos dieron sus redes de comunicación y sistemas de coordinación, pero ¿cómo los derrotaron?, preguntó el capitán Zolar. Cada una de esas flotas podría haber conquistado sistemas estelares enteros. Esa es la cuestión. Respondió el Dr. Carl Jensen, quien también había venido a recibir a los visitantes. No los derrotamos como esperaban. Pensaron que lucharíamos como cualquier otra especie que habían conquistado, pero los humanos no siguen las reglas. A los visitantes alienígenas se les mostraron grabaciones de las batallas. Vieron a pilotos humanos estrellar sus naves contra naves enemigas. Vieron a soldados humanos luchar con heridas que deberían haberlos matado. Observaron a ingenieros humanos resolver problemas imposibles en medio del combate. Esto es una locura, susurró uno de los oficiales de Zolar. Estos humanos luchan como si no tuvieran nada que perder. Eso es porque nosotros no lo hacemos, dijo Murphy. Este es nuestro único planeta, nuestro único hogar. Cuando alguien viene a destruirnos, no tenemos a dónde correr, así que luchamos hasta ganar o hasta que todos muramos. El capitán Zer comenzaba a comprender algo terrible. Toda su especie lucha de esta manera. Cada hombre, mujer y niño, confirmó el almirante Sullivan, quien se unió al grupo. Cuando nuestro planeta se ve amenazado, todos nos convertimos en soldados, todos nos convertimos en ingenieros, todos nos convertimos en lo que necesitemos ser para sobrevivir. A los visitantes alienígenas se les mostró más evidencia de fábricas de adaptación humana construidas en semanas con tecnología alienígena, armas que combinaban las mejores características de 3 civilizaciones diferentes, naves más rápidas y fuertes que cualquier cosa que los alienígenas originales poseyeran. Estimamos que la fuerza militar actual de la Tierra es aproximadamente 5 veces mayor que la de las 3 flotas de invasión juntas. El Dr. Santos explicó, y seguimos construyendo. El capitán Zolar sintió algo que nunca antes había experimentado, miedo a toda una especie. ¿Cuáles son sus intenciones hacia el resto de la galaxia? No queremos conquistar a nadie, respondió la presidenta Helen Carter, quien había llegado para hablar personalmente con los visitantes. Nosotros solo queremos que nos dejen en paz para vivir nuestras vidas en paz, pero si alguien nos ataca de nuevo, añadió el general Murphy, descubrirán que hemos aprendido mucho de nuestros 3 primeros maestros. Los visitantes extraterrestres dejaron la Tierra ese mismo día. Ya habían visto suficiente. Su informe al Consejo Galáctico fue breve y aterrador. Las 3 flotas no fueron destruidas por alguna superarma. El capitán Zer le dijo al Consejo, fueron derrotados por el más peligroso cosa en el universo, una especie que aprende de cada ataque y se fortalece. El líder del Consejo, Timan, escuchó el informe completo con creciente horror. ¿Estás diciendo que los humanos usan las flotas de invasión como ejercicios de entrenamiento? Exactamente, respondió Zer. No solo sobrevivieron a los ataques,
sino que absorbieron la tecnología. Copiaron las tácticas y mejoraron todo. Cada batalla los hacía más peligrosos. El Consejo Galáctico votó ese mismo día. La Resolución 847 fue aprobada por unanimidad. La Tierra fue clasificada como un mundo mortal de clase X y la humanidad como una especie prohibida. Nunca se tomaría ninguna acción militar contra la Tierra. No se venderían armas a nadie que planeara atacar a los humanos. Todo el sistema solar fue declarado fuera del alcance de todas las naves militares, pero la resolución llegó demasiado tarde, ya que la reunión del Consejo terminó. Sus sensores detectaron algo que hizo realidad sus peores temores. Una flota de naves partía del sistema solar de la Tierra, dirigiéndose hacia las rutas comerciales galácticas. Las naves eran humanas, pero estaban construidas con tecnología de 3 civilizaciones alienígenas. Eran más rápidas que las naves Borak, más avanzadas que las computadoras Nixari y más coordinadas. Luego, la voz del capitán Joe Sullivan de los enjambres Zapiri llegó de nuevo por los sistemas de comunicación. Esta es la flota diplomática de la Tierra. Venimos a presentarnos a nuestros nuevos vecinos. No se preocupen, venimos en paz. Pero pensamos que sería buena idea conversar sobre la etiqueta interestelar adecuada. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Los depredadores más peligrosos del espacio conocido habían aprendido por qué nadie debería atacar la Tierra y ahora la Tierra venía a enseñarle al resto del universo sobre la fuerza más aterradora que existe, los humanos, que no tenían nada que perder y todo por lo que luchar.